Toda la gloria, honra y alabanza para nuestro Padre Celestial en este tiempo de gloria que Dios nos permite en su infinito amor y en su grande misericordia. Nosotros, agradecidos de Dios, queremos compartir una vez más el día de hoy una enseñanza maravillosa. Ahorita se acerca el jubileo 2025 que celebra el catolicismo romano. Lo hacen a fines de año, una fiesta donde se reúnen las autoridades y el pueblo que practica el catolicismo romano. Ahora, este jubileo tiene algo en particular. Dicen que la sangre de Cristo, la sangre legendaria de nuestro Señor Jesucristo, va a llegar al Vaticano, porque según la tradición del catolicismo romano, la sangre está depositada en un recipiente que a su vez está resguardado en una basílica o en un edificio llamado San Andrés en la población de Mantova, en la región de Mantova, Italia, al norte, por Normandía. Entonces se dice que después de milenios va a llegar la sangre por primera vez a la Basílica de San Pedro en el Vaticano y que va a ser apoteósico aquello. Entonces hay hermanos que me preguntan, hay creyentes en la fe y hasta del mismo catolicismo que me dicen, ¿qué piensa usted de esa sangre que va a llegar al Vaticano? ¿Piensa usted que es la sangre de Jesucristo? ¿Tiene usted respuesta con relación a ello? Sí tenemos. Y hoy vamos a tocar puntos importantes que usted va a considerar, porque hoy vamos a considerar muchas cosas importantes con relación a ese tema, ya que, hermanos, eso nos compete. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia de pecado y, por supuesto, cuando se toca un tema con relación a nuestro Señor, es materia nuestra. Ahora bien, antes de ir allá, quiero, en primer término, darle gracias a Dios porque culmina una semana más de estudio, una semana de bendición, en un tema que titulamos Ser Prosperado, hablando de la prosperidad de Dios, y ha sido, hermanos, una victoria, una bendición. La familia entendiendo realmente cuál es el propósito de Dios, sus designios y cuál es la voluntad que Él tiene para con sus hijos. Y hablando de la prosperidad, hermanos, Dios desea, por supuesto, que seamos prosperados en todo, pero siempre, como decimos, las promesas tienen condicionantes. Las promesas no van a venir simplemente con el hecho de decir Señor, Señor. Recordemos lo que dice el Señor Jesucristo. No es todo el que me dice Señor, Señor el que entrará al reino de los cielos. Mateo capítulo 7, verso 21. Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es muy importante. No es todo el que le dice Señor, Señor el que entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora, importantísimo, porque ¿cuántas personas le dicen a Jesucristo Señor? Dice el libro de Lucas, capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Porque la condición es apegarse a lo que Él dice. Claro, hermanos, todo tiene un condicionante, las promesas tienen un condicionante. Vamos nosotros a la patria celestial si cumplimos una condición que no es gravosa. Nosotros tenemos parte de responsabilidad y como seres humanos redimidos, las aceptamos. Ahora, hablando de eso, quiero entonces hacer un pequeño colofón, como siempre lo hacemos, para contextualizar a la familia antes de que la familia está llegando allí para tocar el tema central con relación a la sangre de Cristo. Quiero hacer una pequeña conclusión, hablando, bendita sea la gloria de Dios, de lo que es el tema que tratamos. En este momento ya somos 110 los conectados, 16 que ya le dan allí el me gusta. Recuerde que usted ingresando, usted entregue allí ese doble clic a la pantallita para que la convocatoria se haga masiva, ya que vamos a tocar un tema muy importante y vamos a aclarar cosas importantes con relación a nuestra fe y para que la familia de Dios siga creciendo en victoria.
Entonces decíamos en este tema el ser prosperados en Dios, que definitivamente sabemos, es público, notorio y comunicacional, que Dios tiene un pensamiento de bien para con nosotros. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, pensamiento de bien tengo para con vosotros, no pensamiento de mal, a fin de que se cumpla en cada uno de vosotros conforme a lo que queréis. Pero vamos a lo épico, vamos a escuchar esa cita bíblica en Jeremías capítulo 29, verso 11, para que veamos en sí cuál es el plan general de Dios. El plan general de Dios, hermano, está expresado desde la antigüedad. Recordemos que cuando Eva peca, inmediatamente el Señor castiga a la mujer, castiga al hombre, pone una penitencia sobre la tierra, pone también castigo de arrastrarse y estar allí padeciendo a la serpiente, pero también da una promesa de que la mujer iba a levantar a un Salvador, un Redentor, cuando le dice, de tu simiente herirá ella en la cabeza y la serpiente le herirá en el calcañal. Entonces después lo reafirma en los profetas, y Jeremías capítulo 29, versículo 11, mire lo que dice, por favor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. Yo tengo un pensamiento de bien, no de mal, para que recibáis el fin que esperáis. ¿Quieres el bien? Dios quiere el bien para ti. Dios quiere el bien para ti. Eso es lo primero. Queremos resumirlo en ello, porque siempre hemos dicho, hermanos, que el amor de Dios es el resumen de las Sagradas Escrituras para nosotros. Es decir, cuando Dios se expresa para nosotros, lo puede resumir en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que ejerza fe en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el pensamiento de bien que Dios tiene para con nosotros en términos generales. Allí se resume la voluntad de Dios para nosotros, y nosotros resumimos la Biblia cuando lo amamos a Él sobre todas las cosas y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Allí se cumple la ley y los profetas. Ahora bien, ya estamos entendiendo lo que es la voluntad del Señor. En términos generales, hablando de ser prosperados, Dios quiere el bien para cada uno de nosotros. Dios quiere el bien para la humanidad. Amó tanto Dios a su creación que mandó a su único Hijo, conforme a la profecía que está en Génesis. Él dijo, tu simiente le herirá en la cabeza y ella herirá tu simiente en el calcañal, hablando de el Mesías, del Cristo, hablando de Jesús de Nazaret. Ahora, nosotros viendo todo esto desde la óptica bíblica, decimos, Dios tiene un pensamiento de bien. Su voluntad es salvarnos, es decir, Él quiere el bien para la humanidad, Él quiere el bien para sus criaturas. Dice el libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 32, no quiero la muerte del que muere. Dice el verso 31, ¿por qué has de morir, oh casa de Israel? No quiero la muerte del que muere. Por eso, arrepentíos y viviréis, dice el Señor. Él no quiere el mal. Entonces, aquí vamos, porque mucha gente dice, bueno, se da cuenta que Dios me ama, a pesar de mis errores, a pesar de mis pecados, a pesar de mi maldad. Dios me ama, entonces Él me quiere prosperar. ¿Será así que implícitamente viene la salvación con la prosperidad? ¿Será así? ¿O qué implica el amor de Dios? Mire, el amor de Dios, su voluntad de salvarnos, implica lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y quiero que usted escuche esto con detenimiento, porque este es plan general de Dios, y ese es el bien que Dios quiere para con nosotros. Preste atención antes de priorizar.
en la bendición económica antes de priorizar en lo que es lo económico, el dinero, las finanzas. Dios tiene específicamente un atributo, hermanos amados, que va dentro del amor y se expresa en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Relea, por favor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca. Ese es el bien que Dios quiere para nosotros. Dios desea el bien para nosotros. ¿Y qué mayor bien, hermanos, que nosotros en la eternidad estemos con Él? Por eso es que Dios en su amor, tanto amor que nos dio a su Hijo, Dios en su amor es paciente. No es que Dios retarda sus promesas conforme algunos las tienen por tardanza. Lo que pasa es que Dios es paciente para que todos, plural, procedamos, plural, al arrepentimiento. Cada ser humano debe entender que este día, 23 de noviembre, hermanos, miren, Dios hoy nos da una oportunidad para arrepentimiento. Dios nos da una oportunidad de arrepentimiento. No es que Él retarda sus promesas, como algunos la tienen por costumbre, sino que Él es paciente en su amor, ya que nos entregó a su Hijo para morir por nuestros pecados. Dios tiene un plan de bien para con nosotros, no de mal. Dios no quiere que nos perdamos. Por eso necesitamos aceptar a Jesucristo como Señor. ¿Y qué es aceptar a Jesucristo como Señor? Proceder al arrepentimiento. Arrepentíos, dice el Señor, y viviréis. Por allí va el plan de bien de Dios para con la humanidad. Y qué lindo, hermanos, que Dios está previniéndonos. Dios nos ha provisto un Salvador. Dios está priorizando en nuestra salvación antes que cualquier cosa. ¿Se da cuenta? Eso es lo más importante, porque por allí hay una pseudoenseñanza cristiana que incita y prioriza es en la abundancia económica, donde no importa si el creyente es vicioso, no importa si la creyente es dependiente del alcohol, del cigarrillo o de la droga, no importa si es grosero o mentiroso, lo importante es que den para que Dios les dé. Y eso está fuera de los parámetros de Dios. Totalmente. Eso es discordante a la voluntad del Señor. Ahora bien, muchas personas en este punto pueden decir, bueno, yo me aferro y tomo esa palabra que está en 3 de Juan versículo 2. Vamos a leerla pues, para ver si es verdad que usted en pecado, que usted sin un arrepentimiento genuino, que usted sin buscar la santidad, que usted sin proceder realmente a una conducta nueva, un comportamiento nuevo, usted puede alcanzar la bendición de Dios. Vamos a leer 3 de Juan versículo 2. La bendita palabra de Dios establecida está. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Repetimos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ok, en este punto ya somos casi 200 los conectados. Son 36 que le dan me gusta. Denle allí, hermanos, para que la convocatoria se haga mayor. Ahora, es verdad que el versículo 2
¿Se cumple en cualquier persona? No. No. Porque si usted solo toma el verso 2 de Tercera de Juan, usted está descontextualizando el mensaje de Dios. Y puede usted en pecado atribuirse esta palabra para usted y decir, es que Dios quiere que yo sea prosperado en todo. Y eso es a veces lo malo de no explicar lo bueno. Presta atención, y esto es aquí algo paradójico. Eso es lo malo de no explicar algo bueno. Porque si lo bueno no se explica, puede agarrarse para mal. Una persona en pecado no puede agarrar esta promesa. Una persona que está sin arrepentimiento no puede apropiarse de esta promesa. ¿Por qué? Porque no fue escrita para un pecador. Fue escrita para un hombre consciente, un hombre arrepentido, un hombre convertido, un hombre que está buscando la verdad, que permanece en la verdad y enseña la verdad. ¿Y la verdad quién es? Dice el mismo Jesucristo. Capítulo 14 de Juan, verso 6. Soy el camino, la verdad y la vida. A confesión de parte, relevo de pruebas, se dice en derecho. De manera que Jesucristo está confesando que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad? Jesucristo, permanecer en Jesucristo. ¿Y qué es permanecer en Jesucristo? Obedecer a su palabra. Dice el libro de Juan capítulo 8 versículo 31, si verdaderamente sois mis discípulos, guardad mis palabras y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El que está en la verdad guarda la palabra de verdad. Y Gallo, al cual fue dirigida la carta de Tercera de Juan, no es un pecador compulsivo, no es un pecador no arrepentido, no es una persona contumaz y rebelde, un vicioso. Gallo es un hombre que está en la verdad y permanece en la verdad y le alegra el corazón al Padre. Vamos al contexto. Todos a Tercera de Juan. Y quiero que usted le vaya prestando atención a Tercera de Juan. Por favor, vamos a leerlo poco a poco. Tercera de Juan, hasta el verso 8. Lea, por favor, empiece desde el 1. Mire lo que dice. El anciano a Gallo. El anciano, Juan, a Gallo. El amado, a quien amo en la verdad. A quien amo en la verdad. Juan ama a Gallo. Lo ama en la verdad, en Cristo. ¿Cómo decirle? Gallo, te amo en Cristo. Gallo, te amo en la verdad. ¿Quién ama a Gallo? Juan, en simbología de Dios. Ahora, seguimos. Mire lo que sigue diciendo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Te amo en Cristo. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Mientras va prosperando más tu alma, tú tienes más salud y tienes más prosperidad en todo el sentido de la palabra. Pero también en la económica, por supuesto. ¿Pero por qué? Seguimos leyendo. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Mucho me regocijé cuando los hermanos dieron testimonio de que andas en la verdad o de tu verdad. Es decir, los hermanos testifican de nuestra conducta sincera en Dios. Por eso Dios se alegra. Ahora sigue diciendo, mira lo que sigue diciendo. De tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este. Deténgase allí. Dice Juan, y es el pensamiento y sentimiento de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios.
no tengo yo más gozo que este, que saber que mis hijos andan en la verdad. No hay una manera mejor de agradarle y de alegrarle y de darle gozo al Padre que andar en la verdad. Y andar en la verdad es cumplir la palabra porque estamos en Jesucristo. No hay mayor alegría para el Padre. No hay mayor regocijo para el Padre. No hay mayor honra para el Padre. No hay mayor ofrenda para el Padre que saber que sus hijos están en la verdad. Es como que usted está en su casa y un amigo lo llama y le dice: mira, quiero agradecerle a Dios por tu vida y por la de tu hijo, porque has hecho un buen trabajo con tu hijo. Y eso, sabes que me lo encontré, tu hijo es una excelente persona, es una persona respetuosa, es una persona colaboradora, es una persona consciente, tiene los pies sobre la tierra, es una persona benévola, no es mal hablado, no es mal pensado, ese muchacho no tiene malicia, ese muchacho es una persona dada a lo bueno, es una persona amorosa, una persona que ayuda a los demás, una persona que oye el consejo, una persona obediente, una persona respetuosa de la ley de los hombres, una persona esforzada, trabajadora, colaboradora. Y usted dice: ¡wow! Ese es mi hijo amado. ¿Verdad que sí? Ahora, mire si a usted lo llaman de la siguiente manera: oye, me encontré con tu hijo, allá tirado en la calle, en la plaza, semidesnudo, alcoholizado, drogado. Me le acerqué para ayudarle, rechazó mi mano, me maldijo, peleó allí con las autoridades, lo llevaron a la cárcel en medio de golpes, lo aporrearon mucho. Y yo pregunté, y me dijeron que él es una persona muy agresiva, se mete con todo el mundo, rompe las vitrinas, tira piedra a los carros, no quiere escuchar a nadie, lo han llevado a centros de rehabilitación y no quiere rehabilitarse. ¿Cómo se sentiría usted? Muy triste, ¿verdad? ¿Y es su hijo? Por supuesto que es su hijo. Ya hay, hermanos, 300 conectados, la gloria del Señor, 44 que le dan allí. Dele allí, hermano, para que entonces se potencie la convocatoria. ¿Cómo se sentiría usted si a usted le dicen que su hijo anda haciendo las cosas malas? Ahora, ¿cómo se sentiría usted si le dicen: su hija es una princesa de Dios, una persona colaboradora, trabajadora, una persona honesta, una persona esforzada, una persona educada, una persona que oye, una persona que toma el consejo, una persona que está dispuesta a rectificar, a reconocer sus errores, una persona que es garantía de que no va a faltarle respeto a nadie, a las autoridades, y que siempre tiene confianza en Dios? ¿Cómo se sentiría usted? Dice: esa es mi hija, esa es mi princesa, esa es mi sangre. ¿Verdad, hermano? Se sentiría usted alegre, alegre, alegre. ¿Verdad que sí? Amén. Eso es lo que siente Dios por sus hijos que andan en la verdad. Y a esos que andan en la verdad y permanecen en la verdad, que le alegran al corazón de Dios, es la élite, el grupo selecto, la manada pequeña, que Dios quiere que prosperen en todo, que tengan salud, así como prospera su alma. ¿Por qué? Mire lo que sigue diciendo, por favor, la Biblia. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad.
Gloria al Señor. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? En este momento quiero bendecir a nuestros hermanos de Solanca. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y siga Dios con nosotros y en medio de nosotros. Estamos, hermanos, contentos porque estamos entendiendo. Hay características en este caballero Gallo. ¿Quién no quiere tener un hijo así? Volvemos al ejemplo y que Dios nos guarde de tener hijos dependientes de algún tipo de vicios, de algún tipo de traumas, de algún tipo de tendencias a lo malo, reincidencias en el delito. Dios nos guarde. Pero si usted tiene un recurso guardado, usted tiene unos ahorros, y entonces usted se entera que su hijo tiene un proyecto de vida, pero usted viene escuchando un testimonio de los demás y dice: su hijo es excelente, su hijo es un profesional, su hijo es esforzado, su hijo es una persona colaboradora, una persona que tiende la mano al necesitado, una persona que está con mucho cuidado a las cosas de Dios, una persona que es colaboradora con la obra de Dios, una persona que tiene un proyecto porque quiere crecer en ese proyecto. Le faltan algunos recursos, pero esa persona quiere hacerlo, es una persona honesta y es su hijo. Y usted tiene ese dinerito. ¿Se lo ofrece usted, sí o no? Eso es lo que queremos. Ahora, imagine usted que su hijo es derrochador, su hijo es dependiente de algún vicio, su hijo es reincidente en delitos, su hijo tiene tantos antecedentes, vive preso y quiere ponerse a vender alcohol o droga. Y usted tiene unos ahorros. ¿Usted le daría el dinero? Allí está. Es que su respuesta es la respuesta. ¿Cómo usted va a querer que su hijo sea prosperado en lo económico si está vendiendo cosas malas? ¿Cómo usted va a querer que su hijo sea prosperado si está alimentando el AMPA, el delito? ¿Cómo usted va a querer que su hijo siga multiplicando la empresa para desvivir a otros? Ahora, para dar vida, ahora para hacer el bien, ahora para echar adelante, ¿usted no apoyaría a su hijo? ¿Verdad que sí? Allí está la respuesta. Entonces, de repente usted dice, bueno, como me decía reciente nuestra hermana Marsilia, nos decía la familia Silva, nuestra hermana Marsilia específicamente, nos decía, pero mi hermano dice que él, al montar su pequeña licorería, le ha ido muy bien y es Dios que le ha bendecido, pastor. ¿Eso es así? No. No es así. ¿Por qué? Porque esa no es la obra de Dios. La obra de Dios no es vender alcohol, no es tener licorería. ¿Qué propicia la licorería? La licorería propicia alcohol. Y de allí, esa es la puerta para la droga, esa es la puerta para la prostitución, esa es la propuesta y la puerta abierta para la disolución de una familia, esa es la puerta abierta para tener accidentes en medio de la borrachera. Y entonces, ¿quién está bendiciendo al hermano de nuestra hermana Marsilia Silva? Vamos a Mateo. Vamos, muchachos, yo se los voy a demostrar. Vamos a Mateo para que ustedes vean quién está bendiciendo a las personas que están en delitos y pecados. Al que siembra marihuana, al que siembra amapola, al que hace el alcohol, la caña para el alcohol. ¿Quién está bendiciendo a esa persona? Mire lo que dice. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Mateo capítulo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, dinero, mujeres, vanagloria. Y le dijo, todo esto te daré
si postrado me adoraras. Una pregunta. ¿Satanás tentó al Señor Jesucristo? ¿Satanás tienta a los hombres? Si fue capaz de tentar a Jesucristo, sí, te va a ir bien. Mira, vamos a hacer este negocio bien. Tú te vas a montar y yo me voy a montar. Vamos, vamos. ¿Quién bendice? ¿Quién prospera al que hace lo malo? Satanás. Él sigue ofreciendo riquezas, él sigue ofreciendo gloria, él sigue ofreciendo poder político, poder económico, poder. Si te postras y lo adoras. ¿Cómo lo adoras? Tú dices, no, yo nunca me le he postrado a Satanás. Cada vez que te emborrachas. ¿Cómo le adoras? Cada vez que te prostituyes. ¿Cómo le adoras cuando cedes a las tentaciones? ¿Cómo le adoras cada vez que tú cedes a lo que Él te ofrece? Peca aquí, peca allá, peca aquí, peca allá. Esa es la manera de adorar a Satanás. Cada vez que cedes a la tentación, te estás postrando delante de Satanás. Explicación teológica de lo que es adorar al diablo. Adorar al diablo no es nada más arrodillarse a una esfinge, arrodillarse a la persona del diablo. Es cada vez que tú cedes al pecado. Sí, hermanos, porque hay una enseñanza pseudocristiana, bendita sea la gloria del Señor, que dice que por allí todos van a ser prosperados, que lo primero es la prosperidad y que la prosperidad monetaria, financiera, es la que deja ver la comunión del creyente con Dios. ¿Dónde estaba la prosperidad de Lázaro, el que tenía lepra, afuera de la casa del rico? ¿Y dónde está la santidad del rico, que era multimillonario y hacía banquete todos los días? Para hacer banquete todos los días hay que tener plata. La prosperidad no es garantía de Dios y la pobreza no es ausencia de Dios. Sencillo y diáfano. Y colocamos el hashtag el día de hoy. Las riquezas financieras no son garantía de Dios. Y la pobreza no es falta de Dios. Así de sencillo. Esta es teología. Estamos en el instituto teológico. Claro, esto es teología. Estamos nosotros entendiendo que Dios quiere bendecir, y siempre les he dicho, hay una élite, hay un grupo de personas que Dios los escogió para derramar el don de la administración y el don de la presidencia, de presidir. Eso es sencillo, diáfano, conciso. Es así. Es como el don de la ciencia, es como el don de la sabiduría, es como el don de la palabra, es como el don del milagro, es como el don del servir. Hermanos amados, y uno no puede chocar contra el otro. ¿Acaso todos hablan lenguas? ¿Acaso todos tienen interpretación de lenguas? ¿Acaso todos tienen el don de ciencia? ¿Acaso todos reciben el don de las riquezas? Entonces, porque dicen, no, pero es que en Génesis capítulo 12, la bendición de Abraham, en Génesis capítulo 15, la bendición de Abraham, en Génesis capítulo 17, la bendición de Abraham, en Génesis capítulo 22, cuando ofrece a su hijo, la bendición de Abraham. Esa bendición nos va a perseguir a nosotros, como dice Gálatas 3:14. Mire lo que dice la primera parte, Gálatas 3:14, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham
alcanzase a los gentiles. Entonces mucha gente dice, sí, listo, porque eso es lo que se predica. Se quiere, y eso es lo peligroso, hermanos, de no explicar lo bueno. Lo peligroso de no explicar lo bueno es que se convierte en algo malo. Hay que explicar lo bueno, y lo bueno se explica a través de la Sagrada Escritura. Hay gente que quiere determinar una doctrina en un minuto de short. Hay gente que dice, esto es esto, en un minuto, en un corto, y todos dicen, amén, amén, tomo esa palabra. Hermanos amados, por decirles algo, y no quiero ser con esto, hermanos, exagerado, y discúlpenme la hipérbole que voy a usar, pero si yo me pongo a hablar de santidad, el tema de la santidad nos da a nosotros materia para que nos encuentre Cristo, o vayamos para casa de Cristo viejitos y todavía no terminamos la santidad. Es una materia muy amplia, hermanos, que tratamos de condensar lecciones. Amén. Hermanos, pero ¿cómo vamos nosotros a resumir una doctrina en 3 minutos? ¿Cómo vamos a resumir una doctrina del Señor en 1 minuto? ¿Cómo vamos a resumir la doctrina en 40 minutos? Yo no estoy resumiendo la doctrina de prosperidad hoy. Estoy dando un colofón de varios días de estudio y hay tela que cortar abundante. El castillo de las telas. Claro, estamos crudos todavía, hermanos. Entonces hay gente que dice, no, en Abraham hay una victoria, y en capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17 y 22 se cumple entonces en Gálatas capítulo 3, versículo 14, porque dice que en Cristo recibimos la bendición de Abraham los gentiles. Pero ¿qué bendición? Seguimos leyendo el verso, porque hay que leer el verso, no nos quedemos mochitos en el verso. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. ¿Y cuáles son las promesas del Espíritu? Paz, amor, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad, paciencia. Contra tales cosas no existe ley. Es decir, palabras menos, palabras más. Si tú no tienes paz en tu corazón, si tú no tienes amor en tu corazón, si tú no tienes paciencia en tu vida, si tú no tienes amor en tu corazón, en tu vida, tú no tienes el fruto del Espíritu, que es la bendición de Abraham. ¿Cómo Dios te va a bendecir a ti? ¿Cómo Dios va a bendecir a un hombre, hermanos, que lo que quiere comprar es armas y balas? Y más armas y más balas. Y cada vez que cobro es armas y balas. ¿Y para qué compras tantas armas? Bueno, porque tengo que tener armas por todas partes. ¿Pero para qué? ¿Cómo Dios va a bendecir a una persona, hermanos, que a todo el mundo le está deseando mal? Esa persona que a todo el mundo le está deseando mal y le va bien, dice que le va bien, no es Dios que le está dando la bendición. Es el respaldo de una fuerza oscura, el príncipe de este mundo, llamado Satanás, según Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, que cita: sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. ¿Lo puede entender usted? Claro, muchachos, es así. Es así, muchachos. Esto lo tenemos nosotros que entender, ramplan. Usted quiere la bendición de Dios, acérquese con un corazón sincero. Usted quiere la bendición de Dios, acérquese con un corazón contrito, humillado. Hable con su Padre. Padre Santo, aquí estoy. Ayúdame a corregirme, ayúdame, moldéame, dirígeme, guíame, santifícame en tu verdad. Yo voy a guardarme para ti. Quiero el fruto de tu Santo Espíritu en mi corazón. Quiero que reines y me guíes a través de tu santa palabra. Esa es otra voz.
Allí empieza Gallo a ser amado por Dios y empieza Gallo, andando en la verdad, a ser el brazo ejecutor de Dios en la tierra, porque la congregación, la eclesia de Jesucristo en la tierra representa la obra de Dios. Somos sus manos para hacerlo de Dios. Somos sus ojos para ver y somos su voz para hablar. Ahora, no pretenda usted y decir, pero es que Dios me comprende, yo tengo vicios, yo estoy en pecado, pero Dios me comprende. No, Dios no te comprende. Dios te quiere ayudar. Y es por eso que este mensaje, que de repente a ti te suena altisonante y tú dices, oye, pero es que este varón tiene un tonito, y cuando me ven el video dice, oye, pero él tiene unas facciones que no me agradan. Bueno, hermano, yo no soy tacita de oro, no me mire a mí. Ponga el teléfono boca abajo, voltee el monitor, no importa, hermano, yo soy el menos importante. Oiga la voz de Dios, míreme así, vea. Dios le ama, Dios quiere que a usted le vaya bien, que a sus hijos le vaya bien. ¿Qué es lo que dice, hermano, el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 17? Escuche esa poderosa palabra, hermanos. Libro de Isaías, capítulo 48, versículo 17. La bendita palabra del Señor establecida está. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Repetimos, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Yo soy el Dios tuyo, el Santo de Israel. El que te muestra el camino por donde debes andar, el que te enseña provechosamente. Dios quiere que a usted le vaya bien. Dios quiere que usted, prospere. Pero recuerde, lo primero es la salvación. Lo primero es tener seguridad con Dios. A partir de allí, descansa en Dios, que Dios es bueno. Y Dios en su infinita misericordia tiene un plan perfecto, pero usted tiene que buscar a Dios. Eso de que usted en pecado, hay una pseudo enseñanza por allí cristiana que dice, no, en pecado, no te preocupes, Dios te conoce. Lo importante es que tú ofrendes esa finca que tienes. Lo importante es que tú ofrendes esa nueva camioneta 2026 que tienes. Lo importante es que tú ofrendes una avioneta. Lo importante es que tú ofrendes el ganado que tienes. Pero no te preocupes, Dios te entiende, sigue en tus vicios. Si tú siembras tu marihuana, tranquilo, eso es... ¿Quién hizo la planta de marihuana? Dios. Dale, siembra marihuana, sécala, nútrela y vende la super marihuana, tranquilo. Mucho cuidado con eso. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y dice Romanos capítulo 6, verso 23. Por favor, leamos Romanos capítulo 6, verso 23. La bendita palabra de Dios establecida está. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La palabra de Dios establecida está. Ahora, en este momento, quiero empezar a desarrollar el tema, hermanos, que traemos. Miren, quiero que evaluemos varias cosas, hermanos, porque no se trata, hermanos, de nosotros ser caprichosos hacia lo malo.
No se trata de caprichos. Se trata de realidades, y las realidades, cuando son verdad, resisten un interrogatorio. Es decir, cuando estudiamos, nos enseñan a cuestionarlo todo, y con relación a la profesión también. Es decir, una profesión no se establece en mera fe, en un mero criterio religioso, sino se establece en una doctrina, en fórmulas, en algo que se puede demostrar, demostrable. Bueno, miren, ahorita se acerca el jubileo 2025 que celebra el catolicismo romano. Lo hacen a fines de año, creo que empieza por allí mediados de diciembre hasta enero. Esa es una convocatoria, el jubileo del catolicismo romano. Este año tiene un componente bastante llamativo, y es que según la sangre de Cristo está dentro de un recipiente, ya les explico, va a ser llevada a la Basílica de San Pedro. Y usted dirá, la sangre de Cristo. De repente, si me oye alguna persona que practica el catolicismo romano, me dice, sí, yo he escuchado de eso. Y tenemos la sangre de Cristo, es verdad. Otras de repente que son hermanos evangélicos, personas adventistas, testigos de Rupsel. De repente, otros de otra religión, otras sectas, dicen sangre de Cristo. Bueno, les cuento. Dice la leyenda, la tradición. Recuerden que el catolicismo romano se basa mucho en la tradición, según la tradición que ellos manejan. La tradición que ellos manejan. Es decir, de voz en voz, de enseñanza en enseñanza. Ellos dicen que los soldados que estaban al lado de Jesús, en el momento que le dan la estocada a Jesús en el costado, recordemos el pasaje de las Sagradas Escrituras, que dice que cuando llegan al cuerpo de Jesús, ya se acercaba el día grande, festivo, el gran día de la festividad para la Pascua de los judíos. Y entonces ellos se acercan a los que están al lado de Jesús y les quiebran las piernas para asegurar que estuvieran muertos. Cuando llegan a Jesús, ven que Jesús ya no respira, y ellos, en vez de partirle las piernas para que se cumpliera las Sagradas Escrituras que dice que ninguno de sus huesos iba a ser quebrantados, es decir, ellos no le parten las piernas a Jesús, sino que uno de los guardias le mete el estilete, la lanza en su costado izquierdo, lo puñalea. Allí le da la estocada. Y dice el testimonio bíblico, eso está en los evangelios, que a Jesucristo le brota sangre y agua. Claro, eso debe haber sido un gran chorro de sangre, porque está colgado, y eso debió ser suficiente sangre. ¿Qué dice la tradición, la leyenda, el mito del catolicismo romano? Que en el momento que Jesucristo entrega el Espíritu, uno de los soldados dice verdaderamente, este era hijo de Dios, y ese es un relato bíblico, hasta allí. Pero entonces la leyenda empieza, el mito empieza, cuando dice que el soldado quedó tan convencido que él tomó de la tierra empapada en sangre, tomó sangre en la tierra y la guardó en un recipiente. Mire lo que dice la tradición, la leyenda, el mito, lo que dice la enseñanza del catolicismo romano. Entonces dicen que esta persona, este soldado, se fue a Roma, y en Roma lo recibieron. Él dio el testimonio
de esa tierra llena de sangre, de la sangre en ese recipiente. Y entonces aquí empieza lo primero que debemos cuestionar. Aquí empieza lo primero que debemos cuestionar. Dice la tradición, que parece algo no creíble o algo increíble. Dice que él fue premiado, el soldado fue premiado, y se le entregó una tierra pantanosa en la región de Normandía, una provincia, para ese tiempo no era provincia, a él se le entregó un pantanal, la región de Mantova para hoy día. En Italia hay una región que se llama Mantova, y esa región, según la tradición del catolicismo romano, fue el pantano que le entregaron a este soldado, premiándolo porque él había llevado a Roma la sangre de Cristo. Entonces empezamos a cuestionarlo y decimos, ¿quiere decir que a él lo premiaron por llevar la sangre de Cristo? ¿Quién lo premió? Porque lo debió premiar el emperador. El emperador era cristiano. Que yo sepa, no. En el primer siglo, emperadores cristianos. Históricamente no hay pruebas. Un emperador romano cristiano que le entregó en premio una región de Italia al soldado, porque quien tiene que haberlo entregado es el emperador, repito. ¿Quién fue ese emperador? Porque eso no está históricamente, porque en el primer siglo, que yo sepa, no hubo emperadores romanos cristianos. Esa es la primera incongruencia. Eso es lo primero que nosotros cuestionamos. Y recordemos que la verdad resiste cuestionamientos. Un ejemplo, esta palabra, estos 66 libros que están aquí, han recibido todos los cuestionamientos en todas las edades durante 2000 años y nadie ha podido refutar esto. Es el libro más imprimido porque la verdad resiste cuestionamientos, interrogatorios. Y lo primero que yo quiero que usted tenga en claridad es que para mi concepto, es posible que yo me equivoque, estoy dispuesto a rectificar, por cierto, pero con pruebas, demuéstrenme pruebas, díganme qué emperador fue el que premió al fulano soldado que llevó la fulana sangre de Cristo. ¿Qué emperador fue ese? Porque debió ser cristiano. Si lo va a premiar por llevar la sangre de Cristo, era que era cristiano, ¿sí o no? Oye, más o menos, un discurso, el emperador al soldado, oye, te felicito, me traje la sangre del maestro, la sangre del Salvador del mundo, te voy a dar una tierra, una región de tierra para ti, lo que hoy se llama Mantova, en la parte norte de Italia hacia Normandía. Ahora, la historia sigue. Dice la historia que entonces en el año 700, escúchese bien, en el año 700 de nuestra era, al soldado le entregan su pedazo de tierra, según la leyenda. Meten eso en una pequeña iglesia llamada la iglesia de San Andrés en Mantova, y entonces en el año 700 de nuestra era cristiana, Carlomagno, un emperador, se entera
de que allí está esa porción de sangre. Y para el entonces era, y óigase bien, esto es simbólico, era el papa del catolicismo romano, el líder del catolicismo romano, era León III. Carlomagno, en el 700, según la tradición del catolicismo, le dice a León III, certifique que esa sea la sangre de Cristo. Y León III, según la leyenda, la tradición, el mito catolicista, dice, sí, correcto, esa es la sangre de Cristo. Segundo cuestionamiento. La verdad se cuestiona y la verdad pasa a la prueba. Cuestionamos la leyenda, el mito, la tradición católica con la siguiente pregunta. ¿Qué método usó León III para certificar que era la sangre de Cristo? Tuvo que haber usado un método. ¿Qué método usó? ADN no fue. ¿Qué usó? ¿Qué dicen los hermanos? ¿Qué dicen las hermanas? ¿Qué dicen los santos y las santas? Porque nosotros nos tenemos que preguntar. Carlomagno, emperador romano para el entonces, por cierto, dice la historia, y la he leído en parte, que era aliado de León III. León III lo nombra emperador del mundo. Por cierto, y él ratifica el catolicismo en todo el mundo occidental. Por cierto. Ahora, según la tradición del catolicismo romano, Carlomagno le dice a León III, ¿es esta la sangre de Cristo? Y León III dice, sí, esa es la sangre de Cristo. ¿Qué método usó? Porque si es la sangre de mi maestro, la sangre de mi Salvador, la sangre de Cristo, yo tengo que preguntar o no. Usted no tiene que preguntar, o simplemente yo voy a creerle al hombre. La Biblia dice en el libro de Jeremías, y no me llame a mí polémico, la Biblia lo dice. La Biblia dice en el libro de Jeremías capítulo 17 versículo 5. Maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Yo no tengo que confiar en lo que me dicen los hombres. Yo soy un siervo de Dios y yo tengo que preguntar cuál fue el método para designar, según en el año 700, a través de León III, cacique, líder, papa del catolicismo romano, por la pregunta, la consulta que le hace el emperador Carlomagno, de que si esa era la sangre de Cristo. ¿Verdad que estas dos incongruencias hay que cuestionarlas? Y verdad que pareciera que no pasarán prueba. Número uno, cuando según el soldado se devuelve con el recipiente lleno de la sangre y la tierra allí en el lugar, ¿quién es el que le entrega los pantanos que hoy día son la región de Mantova? ¿Quién se le entrega? ¿Cómo se llamó ese emperador? Porque debió ser la autoridad quien lo premió. Díganme cuál fue el emperador en el primer siglo, porque debió ser afín a Cristo, y según el registro que yo he leído, según el compendio bíblico que yo he leído, según la historia del primer siglo que yo he leído, historia cristiana,
en la edad de Cristo, no existió tal emperador que premió al soldado por traer tan poderoso recurso. Y entonces yo, como dicen que es la sangre de Cristo que va a San Pedro, yo quisiera saber si verdaderamente es la sangre de Cristo, porque yo no tendría ningún tipo de complejo a decir, sí, esa es la sangre de Cristo, que ellos se apropiaron de la sangre de Cristo, pero es para un recuerdo para todos, como la espada de Bolívar está allá en el Panteón Nacional de Caracas, Venezuela. Todos los que quieren ir a ver la espada de Bolívar, allí está la espada de Bolívar. Todos los que quieren ver sus camisitas, sus zapaticos, allí están. Bueno, si es la sangre de Cristo, me interesa saber cuál fue ese emperador. Díganmelo, porque yo soy servidor de Cristo. Yo quiero saber cuál fue ese emperador que honró la sangre de mi maestro, porque yo no conozco a tal emperador. No hay registro histórico, la historia no habla de eso. Y por cierto, qué raro es eso. ¿No le parece? A mí me llama la atención. Con relación a Cristo, ahora, lo otro que hay que cuestionar es lo siguiente. Aquí, en el Nuevo Testamento, de la Biblia, tanto la que usa el cristiano como la que usa el catolicismo, el Nuevo Testamento empieza en el libro de Mateo. De Mateo a Apocalipsis están los 67 años restantes al ministerio de Jesucristo. Está su vida, 30 años, primer siglo, y está después de su partida, 67 años restantes, 33 él con vida, 67 sin nuestro Cristo. ¿Por qué los apóstoles nunca hablaron de esa fulana sangre y de ese fulano soldado? Apocalipsis es el libro que se escribió en el año 98, casi terminando el primer siglo. ¿Por qué Juan no habló de esa sangre, de ese recipiente con tierra y sangre de nuestro Señor? En la primera carta, en la segunda carta, en la tercera carta, en el Evangelio de Juan, que fueron escritos en la década del 90 al 100, en el primer siglo, ¿por qué Juan el anciano no habló de eso? ¿Por qué Pablo no habló de esa fulana tierra? ¿Por qué ellos no tenían esa tradición de hablar de eso ni de escribir de eso? Pregunto. Tenemos que cuestionarlo todo, ¿o no? Claro. Nos enseñan a cuestionar. Y cuando es algo de interés, preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué los apóstoles? ¿Por qué los evangelios? ¿Por qué las cartas paulinas? ¿Por qué el hermano del Señor Santiago? ¿Por qué el hermano del Señor Judas? No hablaron de esa fulana sangre, de ese fulano recipiente y de ese fulano soldado. Pregunto. En conclusión, para mí, que no tengo pruebas, el 99%, .9, 9999999, es decir, el 100% de que la sangre de Cristo vaya a Roma, no es verdad. Es tradición del catolicismo. No voy contra eso. Cada quien decide creer en lo que debe creer. Yo simplemente me curo en sano y el que quiera tomar esta reflexión la toma. Yo no puedo obligar a nadie, pero
Yo, según el estudio, según el análisis, ya son 2000 años de cristiandad. No tengo pruebas históricas, no tengo pruebas bíblicas de que esa sea la sangre de mi maestro. No tengo pruebas bíblicas, no tengo pruebas históricas de que esa sea la sangre de mi maestro. En consecuencia y por tal, determino para mi concepto que no es procedente, no es la sangre de Cristo, es simplemente una tradición del catolicismo, porque el catolicismo se basa en tradiciones. ¿Lo entienden conmigo? Claro, porque esto, hermanos, hay que hablarlo sinceramente. Esto es una cuestión sencilla, básica, elemental. Si no aparece en las Sagradas Escrituras, si no tiene un basamento histórico, porque si hubiera un basamento histórico, nosotros decimos, bueno, vamos a buscar la revelación porque en la Biblia debe haber algo. Pero no está en la historia nada reflejado, solo una tradición. Y entonces nos preguntamos, ¿quién fue el emperador que le entregó en premio a ese soldado la tierra de Mantova? Porque debió ser el emperador, debió ser el senado romano. ¿Quiénes fueron esos dirigentes que le entregaron esa tierra a él en premio? Porque debieron ser cristianos y afines al Mesías. Pero según el relato de la historia, lo que yo manejo es que en el primer siglo no había definición hacia Jesucristo desde las autoridades romanas y, para agravante, eran perseguidores de la iglesia, porque en el año 70 destruyeron a Jerusalén. Y en el año 130 le prohibieron la entrada a todos los judíos, los sacaron, los expropiaron, los expatriaron y le cambiaron el nombre a la provincia de Judea y le pusieron Palestina. Eso es historia. Ahora, yo quisiera saber, según la tradición del catolicismo que dice que este soldado fue premiado, ¿cuántos años vivió él? Pues 300 años. ¿Quién no premió a Constantino? Es decir, él vivió ¿cuántos años? 400 años. Que yo sepa, la edad de los hombres fue acortada. Digo. Ahora bien, por otra parte, según el relato, dicen que Carlomagno, personaje histórico, sí existió. Es histórico, sí existió. Y León III sí existió, líder del catolicismo, sí existió. Años 700 para el 800, sí existieron. Pero según Carlomagno, que fue promulgado emperador por León, y León III le dio todo el poder al catolicismo romano. Uno se ayudó al otro. Según Carlomagno le dijo a León III, esta es la sangre de Cristo, y León III dijo, sí es la sangre de Cristo. ¿Qué método usó León III? Yo quiero saber cuál fue el método. Esto es de interés arqueológico, esto es de interés paleontológico, esto es de interés científico. ¿Cuál fue el método que usó, bendita sea la gloria del Señor, León III para dictaminar que esa era la sangre de Cristo? Porque yo, conociendo y funcionando como un antropólogo, digo, yo quiero saber cuál fue el método de la antropología que él usó. Porque en documentos no está.
No, que eso es tradición. Ah, no, con ese cuento. Con ese cuento de tradición. Es decir, entonces la sayona existió, porque esa es tradición. El silbón existió. El caballo sin cabeza existió. Pues es tradición. La sayona existió. La llorona existió. La serpiente de 7 cabezas en el Orinoco existió, porque esa es tradición. No, que esa es la tradición. La tradición. Una tradición. Pensamientos de hombres. Como dice Mateo capítulo 15, versículos 7, 8 y 9. Y por eso el Señor nos manda a quedarnos tranquilos, porque se cumple el verso 14 del capítulo 15 de Mateo, que dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. La bendita palabra del Señor establecida está. En este punto, gloria sea al Señor. Les invito a orar a todos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Te doy gracias, Señor, porque nos has permitido este en vivo, en Victoria. Gracias por esta linda comunidad, la familia tuya, bendíceles. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, alcánzales con tu misericordia, con tu amor. Padre, para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Yo lo pido creyendo, Rey, y sé que tú haces la obra perfecta en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, estamos terminando esta semana, Señor, en bendición. Dios mío, que sea un domingo para mis hermanos y hermanas en Victoria, que puedan compartir en familia, que puedan rectificar, que puedan reconciliarse si hay algún problema. Y lo más importante es estar bien contigo. Señor, inicia una semana de victoria, también dirígenos de tu mano, Rey, porque ahí tenemos seguridad. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, gracias. Si hay cuerpos enfermos, sánalos, Padre, porque tú eres un Dios de sanidad, tú eres Jehová Rafa, y por la llaga de Cristo somos curados. Señor, en el nombre de Jesús, vamos a quedar despedidos de este culto de enseñanza. Bendice esta congregación, esta es tu congregación, trata con ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, me despido con mucho respeto, mucho cariño. Les amo en Jesucristo. Mi cariño, besos y abrazos. Paz. Shalom.